También, gracias a Dios. Muy, muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la plática del día de hoy. Hola, Gustavo, buenas tardes. Hola, Aurora, buenas tardes. ¿Cómo están? Deseo estar muy bien. Em, ¿Se recuerdan que em, ¿dónde estamos? Aquí está. ¿Se recuerdan que platicamos un poco de el último día de clases? Hola, Kimberly. ¿Alguien que me retroalimente lo que platicamos el último día de clases? Así va, hoy es miércoles. Ya bien, yo ni sé en qué día ando. Pero por lo menos pasaron bien su fin de semana. Lo que pasa es que es primera vez que yo los miro hoy. Entonces, les pregunto siempre qué tal su fin de semana, porque al final, hasta hoy los logro ver yo. Pero ya no les voy a preguntar, pues. Alguien que me, que me retroalimente, por favor, de cómo, qué fue lo que vimos en la última clase. El reglamento interior del trabajo. Ok. Sobre la relación laboral. Bueno, eh, al final yo les recomiendo que de una u otra manera, si tienen una duda, ustedes puedan consultarme o puedan leer específicamente el código de trabajo. Hoy, ya entrando en materia, pues vamos a platicar un poco sobre la primera unidad de lo que establece el reglamento o establece el programa de estudio, perdón. De esa cuenta, pues vamos a hablar un poco de las nociones del derecho procesal del trabajo, la terminología como tal, ¿ya? La clasificación del derecho procesal del trabajo, es decir, los conflictos colectivos que vamos a ver. Vamos a ver un poco también sobre los principios informativos, es decir, los principios que ilustran, que informan, la redundancia, y que orientan a la relación laboral como tal y al derecho procesal como tal. Vamos a ver un poco también sobre la autonomía del derecho de procesal del trabajo, que esto tiene que ver un poco también con la autonomía del derecho individual del trabajo, porque como lo hemos dicho, todo va de la mano. Vamos a ver un poco también del concepto y definiciones. Recordémonos que pues siempre buscamos cuando estamos estudiando en la carrera alguna definición como tal, ¿ya? Y de esa cuenta es que se dan algunas definiciones. La naturaleza, pues obviamente que el por qué, de dónde surge, cuál es el nacimiento del derecho procesal del trabajo, las relaciones con otras ciencias o disciplinas jurídicas, que ya lo vamos a ver en su momento, y pues ahí se nos fue la primera unidad. Generalidades del derecho procesal del trabajo. Bien, estimados compañeros, cuando hablamos de generalidades de derecho procesal del trabajo, hablamos sobre aspectos amplios, aspectos a grosso modo, es decir, estamos hablando de eh, aspectos generales de lo que tiene que ver con el derecho procesal del trabajo. Recordémonos que lo vimos en la última clase, lo que nació primero, pues obviamente fue el derecho civil como tal, y posteriormente pues fue dando el lugar o el nacimiento al derecho procesal civil. Desde un punto de vista del derecho procesal civil, recordémonos que el derecho del trabajo pues obviamente surgió muchos años más tarde, y cuando surgió el derecho de trabajo pues obviamente no se sabía cómo juzgar. Es decir, no había algo que establece la jurisdicción privativa. Cuando hablamos de jurisdicción privativa, ya lo vamos a ver en 103, 282, 292 del Código de Trabajo, nos referimos a que quien deba de conocer son juzgados eminentemente especializados en la materia. El término de jurisdicción privativa se utilizaba comúnmente para el derecho de trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, la jurisdicción privativa aplica para todos los aspectos, es decir, aplica
si estamos hablando de un tema de familia, ahí se debe a la jurisdicción privativa. Cuando hablamos de jurisdicción privativa nos referimos a que son juzgados específicamente especializados en la materia que se está conociendo. Cuando hablamos del derecho procesal del trabajo, pues obviamente estamos hablando que deben de ser juzgados o jueces especializados y con experiencia en el tema de trabajo. Si hablamos 500, 600 años atrás, siglos atrás, pues obviamente no existía una peculiaridad, una generalidad sobre el derecho procesal del trabajo. Entonces, tenemos o vamos a hablar un poco del por qué o los antecedentes eh, del nacimiento del derecho procesal. Y cuando hablamos del derecho procesal como tal, ojo, aquí no tenemos aún una diferencia entre el derecho procesal del trabajo y el derecho procesal civil como tal. Y recordémonos que existe la ley del talión. ¿Saben ustedes cuál es esa ley del ojo por ojo y diente por diente? Entonces, al final, el derecho procesal como tal, ya, establece que surge, ya, surge, ya, cuando aparece el principio de que es ilícito hacer justicia por su propia mano. Es decir, nadie puede venir y hacer justicia por su propia mano. Eso es algo que se ha venido, pues obviamente, desarrollando conforme los años. De esa cuenta, de esa cuenta es que se estableció y se denominó que de una u otra manera los particulares ya debían de someterse al jefe del grupo. Aquí estamos hablando, se recuerda cuando hablamos un poco de las tribus, cuando obviamente incluso pasa en Guatemala todavía los ancianos de las iglesias, los ancianos de las comunidades, que cómo se juzga esto. Se habla porque de una u otra manera se juzgan específicamente conforme lo que ellos establecían, ¿ya? Y, y de esa cuenta, lo que es palabra de ellos, pues obviamente lo que se debe cumplir. Esa era la norma como tal. Entonces se prohibió que se hiciera justicia por la propia y de esa cuenta se sometieron todos los conocimientos al jefe de grupo, ¿ya? Y se hacía pues obviamente lo que él decía. Lo vamos a juzgar de determinada manera y se van a respetar dichos aspectos. Obviamente nunca se respetaba el debido proceso. Eso es un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta. Como lo establece la diapositiva, pues en un principio se atendió a la necesidad de resolver los conflictos de carácter penal. ¿Por qué de carácter penal? Ojo, estamos hablando que cuando hablamos de la ley de talión, de ojo por ojo, diente por diente, si yo hurtaba, si yo robaba alguna gallina, algún pollo, lo que sea, pues obviamente, recuerdan ustedes eso duro que le quitaban las manos a uno. Así se juzgaba y se sentaba un precedente. Por eso es que en todo o en toda la historia siempre aparece como juzgamiento inicial el derecho penal. ¿Por qué? Porque al final ese es un antecedente, ¿ya? Para todas aquellas personas que de una u otra manera quieren cometer el mismo ilícito penal y cuando ven las consecuencias, ¿ya? De lo que pueda pasar, se abstienen. Así es como va surgiendo el derecho como tal. ¿Qué es el derecho? ¿Qué es un Estado de Derecho? Si yo les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué es un Estado de Derecho? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Están ahí? ¿Qué es un Estado de Derecho? Jóvenes, ¿hoy por qué están tan callados? Tal licenciado, buenas tardes. Ángelo, buenas tardes. Un Estado de Derecho se refiere a, valga la redundancia, al Estado cuando se rige por ciertas normas o principios y principios legales para, para buscar en sí el bien común. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que en Guatemala existe un Estado de Derecho como tal?
No, licenciado, porque siempre es el beneficio de grupos minoritarios y especialmente de grupos económicamente eh, más altos que la mayoría. Aquí es muy relativo. Recordémonos que el Estado de Derecho, ya lo dijeron los compañeros, el Estado de Derecho pues obviamente es esa acción, esa situación en donde pues un país está con base en la democracia y tiene ciertos parámetros y ciertos cumplimientos de leyes que los habitantes nos debemos de someter a la misma para poder vivir en paz y armonía. Cuando hablamos de un Estado de Derecho, sí, pues obviamente luego se nos viene a la mente las vicisitudes y las injusticias que existen, pero Guatemala como tal está en un Estado de Derecho. Tenemos amparado el derecho a la propiedad. Todos los de aquí nos hemos comprado más de algún carrito alguna vez. Todos los que estamos acá nos hemos comprado, estamos pagando, ya pagamos o alquilamos una casita, un cuarto, un apartamento. Y el artículo 39 de la Constitución Política nos garantiza que de una u otra manera todos tenemos derecho a propiedad. Entonces, el Estado de Derecho, pues de una u otra manera, sí lo tiene Guatemala. Que pasen unas acciones, pues obviamente eso es otro tema. Sin embargo, cuando hablamos de un Estado de Derecho, pues obviamente es que se deben de respetar principios, se deben de respetar bases y procedimientos para poder juzgar a todas esas personas. Y para no ir tan lejos, alguien, ya hablando en materia procesal, les rogaría por favor que alguien me pueda leer el artículo 12 constitucional. Adelante, Carla. Artículo 12. Derecho de Oh, defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. muchas gracias, Carla. Eso les recomiendo, por favor, y si ustedes lo consideran, que ya lo vayan relacionando con el artículo 16 de la ley del organismo judicial, para que vayan haciendo ustedes su interacción de artículos. Claro, de cierta manera en Guatemala tenemos un Estado de Derecho, que existan algunas violaciones, pues obviamente por eso es que se creó también la Corte de Constitucionalidad. Estoy hablando de un tema eminentemente teórico, ojo, no político, no social, sino de un tema de vista jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como obviamente necesitábamos tener un juzgamiento porque no había ningún Estado de Derecho, progresivamente se fueron ampliando estos procedimientos y los jefes de tribu, los jefes ya específicamente de los grupos sociales iban diciendo, bueno, como ya estamos juzgando el tema penal, ahora surge un tema de robo de propiedades, los vamos a juzgar de la misma manera. El derecho de trabajo ni se podía hablar porque obviamente los que servían eran esclavos, eran mercancías, eran considerados como mercadería, entonces nunca vieron la necesidad de generar normas para un derecho del trabajo, pero sí se dio el procedimiento correspondiente y se dio la creación de las normas en cuanto al derecho penal y el derecho procesal civil y mercantil, que de esa cuenta es que también el derecho de trabajo tiene su génesis y se apoya en el derecho procesal civil y mercantil. Y si nos damos cuenta, venimos desde la historia para acá. Y eso lo pueden encontrar ustedes en su artículo 326 del Código de Trabajo. Alguien que me lo lea, por favor. Adelante, Carla. Gracias, muchas gracias. ¿326? Por favor. Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contienen este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía.
a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez si no hubiera incompatibilidad, en silencio de las demás reglas del presente código. Los únicos incidentes, incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que señale expresamente este código. Los demás se substanciarán en pieza separada sin interrumpir el proceso. Los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando, llegado el momento de dictar sentencia o auto que ponga fin al proceso, hubieran incidentes o recursos sin resolver, cuando los mismos no deberán resolverse en sentencia. Muchas gracias, Carla. Como pueden ver ustedes, con la creación del derecho civil, el derecho procesal civil, que fue únicamente un desarrollo del procedimiento para juzgar todos esos casos, y ahí pues hablamos un poco de toda la historia en cuanto al derecho civil, se da la necesidad de ir ampliando esos conceptos y por eso fue que obviamente ya se va regulando la declaración, la constitución, la ejecución y la tutela de los derechos humanos, ¿ya? Y al final, esto es muy subjetivo y difícil de comprender y explicar a veces en cuanto a que de una u otra manera sí tenemos derechos que han sido vulnerados, pues obviamente es incomplejo. Sin embargo, no perdamos de vista que es un aspecto eminentemente eh, procesal, ¿ya? Entonces se va creando la ampliación, se va dando la ampliación de los procedimientos para el juzgamiento del derecho penal y para el juzgamiento del derecho civil. Y de ahí, pues obviamente es que nace todos los procesos. Eh, ya teniendo claro los procedimientos de la creación del derecho procesal en general, es decir, juzgamiento del derecho penal y juzgamiento del derecho civil, el derecho procesal del trabajo, pues ya va a evolucionar específicamente en el periodo exegético o de los procedimentalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ya se dan o ya se van sentando las bases para ir juzgando específicamente ya procedimientos como tal o procedimientos especiales del derecho de trabajo. Es decir, no se puede juzgar, ya hacen el análisis ellos, no podemos juzgar a un tema laboral como un tema penal. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, aunque tiene ciertas características, no es lo mismo. Y ya cuando entremos a ver el derecho penal laboral, pues ahí a algunos se nos complica un poquito, porque si ustedes no lo habían escuchado, existe algo que se llama derecho penal laboral. No sé si lo habían escuchado, pero ya lo vamos a platicar en su momento. Entonces, después de eso, ya, aquí, en este periodo exegético, los procedimentalistas, es decir, la creación de los procedimientos, que esta etapa, pues obviamente va del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y todo el derecho procesal como tal giraba simplemente en torno a procedimientos, procedimientos específicos en cuanto a los aspectos, el juzgamiento y la manera en que se podían ir creando normas, artículos, principios y reglamentos para juzgar el derecho de trabajo. ¿Ya? Posteriormente a ello viene, pues ya está en la diapositiva, estas presentaciones yo se las voy a compartir, ¿oyeron? No tengan ninguna pena para que ustedes no estén ahí escribiendo. Si quieren escribir, pues escriban. Pero posteriormente a ello ya viene la etapa del verdadero derecho procesal, ¿ya? Y la etapa de las escuelas o de la escuela científica. ¿A qué me refiero en esto? ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos del tema científico es que de una u otra manera ya se da la creación de los principios, fundamentos e instituciones del derecho procesal. Por eso es que cuando decimos qué es el derecho de trabajo, el derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones
¿Por qué doctrinas? Porque obviamente nos remontamos a o nos retrotraemos o retomamos toda la historia del derecho procesal como tal. ¿Me explico? Y no perdamos de vista que lo que primero se formó es el derecho procesal civil. Y por eso es que el derecho procesal civil en todos los aspectos del derecho siempre se toma como base el derecho procesal civil. ¿Por qué? Porque claro, el derecho de trabajo tiene sus propias normas, pero si hablamos de Guatemala, que viene un código desde 1960, ya para acá estamos hablando que no era la misma coyuntura, el mismo tema coyuntural en 1960 que en el año 2022. Entonces, después de eso, después de la creación específicamente de la escuela científica, en donde se crean ya los principios, fundamentos e instituciones del derecho procesal como tal, posteriormente a ello, el derecho procesal como tal adquiere la categoría de ciencia especializada. Esto de la historia, jóvenes, es un poquito tedioso, yo sé, pero es importante explicarlo para el conocimiento de ustedes, ¿oyeron? Entonces, ya teniendo la categoría de ciencia especializada, ya se convierte en una de las ramas más importantes de la enciclopedia jurídica. Cuando hablamos de la enciclopedia jurídica, nos referimos a todo el conglomerado de normas jurídicas que como abogados y ustedes como futuros abogados tienen que tomar en cuenta para la aplicación del derecho. Porque recordémonos que, recuerdan aquel silogismo ustedes, que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, ¿ya? De esa cuenta, cuando se da la creación de la escuela científica y cuando esto adquiere específicamente ya la categoría de ciencia, recordémonos nosotros que de una u otra manera se da la creación de estas escuelas. Entonces aquí podemos encontrar las 3 escuelas europeas más importantes y fundamentales que tienen que ver con, ojo, el derecho procesal como tal, no el derecho de trabajo, porque recordémonos que el derecho de trabajo surge años después, ¿ya? De todo esto. Entonces aquí encontramos la escuela alemana, la escuela italiana y la escuela española. Esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro o en cualquier doctrina básica del derecho civil como tal. Entonces, la escuela alemana surge con el procesalista James Goldsmith, que pues obviamente es considerado el más grande o uno de los más grandes de todos los tiempos. Cuando nos referimos a de todos los tiempos, nos referimos de esa época, ¿ya? Porque en la obra que él tiene florecen o dan nacimiento a los temas como las excepciones y los presupuestos procesales. Y ojo, la teoría general del proceso. Esto es un tema muy importante. Yo aquí les estoy dejando la base por si ustedes quieren ahondar o profundizar en la historia del derecho procesal como tal, pueden leer estas escuelas. Después, obviamente, de trasladarse a la escuela alemana, pues obviamente ya viene la escuela italiana, que también tuvo su auge en su momento y fue de mucha importancia porque viene a reforzar procedimientos que se había trabajado en la escuela alemana. Entonces, aquí esta surge con el procesalista Giuseppe Chovenda, que este es el autor de la sobre la acción. Ojo, vean qué importante es esto, sobre la acción del sistema de los derechos y padre de la escuela italiana del derecho procesal, ¿ya? Aquí hay un tema muy importante porque aquí ya se van llevando a los caminos para sentar las bases en códigos, para trasladarlos al Parlamento, para la creación de normas como tal, ¿ya? Hoy, pues obviamente, este es considerado uno de los procesalistas más contemporáneos, pero también es considerado como un procesalista contemporáneo Francesco Carneluti, y por uno no menos importante que es Piero Calamandrei. O sea, estos 3 son los pioneros y son los padres de la escuela italiana. Y obviamente, al trasladar y al quedar sentado a las bases de la escuela italiana, venimos a la escuela española,
que recordémonos que todas nuestras leyes toman de base el derecho español. Y nosotros, pues como Guatemala, tomamos de base el derecho español y por lo tanto la escuela española. Y aquí, pues obviamente sobresalen, hay muchos procesalistas, pero sobresalen James Wasp, Pietro Castro, Víctor Manuel de la Plaza y Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿ya? Y de una u otra manera, aquí surgen ya todos los procedimientos y se normas, las jurisprudencias correspondientes para tener lo que hoy tenemos como los códigos específicos, ¿ya? Porque recordemos que estos nacen a partir de 1857 y de esa cuenta pues es que se prolongan hasta nuestros días. La manera acá, es que de una u otra manera sí deben de tomar ustedes en cuenta todo esto, porque al final eh, les va a servir de base para el derecho como tal. Aquí vamos a hablar rápidamente y previamente sobre ya los antecedentes como tal del derecho procesal del trabajo. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar? No, licenciado. Bueno, esto tiende a ser un poquito aburrido, pero tenemos que salir de esto para entrar de lleno ya a la materia. Pero adelante, Ebony, o Ebony, no sé cómo se pronuncia. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola. Disculpe, fíjese que mi teléfono no puedo ver muy bien las letras. No sé si usted nos va a poder compartir para poder leerlo o... Ok. Claro, Ebony. Claro, ya lo dije. No se preocupen en copiar, que yo les voy a trasladar este material, ¿oye? Ay, sí, porque yo me pasé varias que no pude copiar todas, entonces, Apenas. gracias, licenciado. Poner atención, yo les dije, no se preocupen en copiar, que yo les voy a trasladar. Tal vez entro tarde, estoy bromeando, pero sí, les voy a trasladar esta diapositiva, ahora no tengan pena. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que en la última clase hablé cuándo surgió como tal el derecho de trabajo? Y hablamos que, pues obviamente, el derecho que surgió primero, el derecho individual, el derecho colectivo. Y pues obviamente el derecho colectivo surge a través o después de la Revolución Francesa. Entonces, ya tenemos un derecho colectivo como tal, ya tenemos un derecho de trabajo como tal, pero ahora necesitamos que ese derecho de trabajo, ojo, ¿saben ustedes la gran división que nos enseña en la doctrina entre derecho sustantivo y derecho adjetivo? Sí, sí, sí. Yo sé que tal vez es una pregunta un poco absurda, pero como diría la canción, necesito escucharlo de sus labios. ¿Saben ustedes la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo? Licenciado, pues yo comprendo como el derecho sustantivo, donde están todas las normas, y el adjetivo como que son todos los procesos. Así es, así es. Espero que todos lo comprendan, pero así es. El derecho sustantivo es, son todas las normas en donde están esos, o son todos los artículos donde están todos los derechos que tenemos las personas y de una u otra manera el derecho adjetivo o el derecho procesal son todas esas leyes o esas normas que desarrollan los procedimientos o desarrollan el proceso que van a aplicar esas normas que contemplan el derecho sustantivo. Entonces, ya teníamos específicamente el derecho sustantivo, ya habíamos logrado, posterior a la Revolución Industrial, la creación de normas, la Declaración de Filadelfia, la Declaración del Hombre, todo lo que hemos hablado, ¿ya? Y necesitábamos entonces la creación de esas normas que de una u otra manera, ¿ya? Le den el desarrollo de esas mismas. Entonces, de esta cuenta, fue en este continente europeo en donde no solo surgen las primeras regulaciones del trabajo, sino también donde surge la disposición de crear posteriormente los cuerpos legales de normas, eso lo estoy leyendo, aquí está, que en forma autónoma vendrían a regular el trabajo. Entonces, se dio la creación del derecho sustantivo, pero también se dio la creación, ¿ya?, del derecho adjetivo. Ya entrando en materia, en el tema americano o en el tema de Centroamérica,
pues obviamente las relaciones laborales, recordémonos que nosotros tenemos mucho o aplicamos mucho la legislación centroamericana, la española obviamente, pero también vemos mucho lo que de una u otra manera elabora México, ¿ya? Entonces, aquí en México, pues obviamente la creación de las relaciones laborales en México se dio a partir de la Constitución en 1917. Y en el caso de nuestra patria, nuestra Guatemala, se dio a partir de la creación o promulgación del Código de Trabajo y, ¿ya? Y se da hasta 1947. Ojo, posterior a la revolución, que se pueden crear las normas específicas como tal. Aquí, pues obviamente, ya hablamos un poco de la historia que hemos hablado, la revolución 1944, cuando pues obviamente se derroca, cuando Castillo Armas se va, cuando llega Juan José Arévalo, pues obviamente lleva Jacobo Arbenz y así posteriormente nos vamos. Y lo más importante de todo esto es que ustedes, pues obviamente tengan a grosso modo eh, las referencias de la creación del derecho procesal. Conforme el programa, vamos a estar viendo la importancia, la naturaleza y el objeto del derecho de trabajo. Ya teniendo en cuenta o ya viendo todo lo que acabamos de explicar, obviamente la importancia del derecho procesal como tal, ya es que para que exista un Estado de Derecho, tenemos que someternos a ese Estado de Derecho. Y recordémonos que acabamos de leer el artículo 12 constitucional. En Guatemala nadie puede ser sentenciado sin haber sido juzgado, oído, juzgado y vencido en proceso legal específico. Entonces, la importancia del derecho penal, la importancia del derecho civil, la importancia del derecho de trabajo y la importancia de todas las áreas del derecho radica en que se debe de tener un juicio o un procedimiento justo y equitativo, ¿ya? ¿Por qué será esto? Y esto lo vemos todavía en nuestra idiosincrasia, lo vemos todavía en nuestras culturas. Ustedes han escuchado un poco del derecho constitucionario o el derecho de los pueblos indígenas. Sí, licenciado. ¿Qué se les viene a la mente o qué se recuerdan ustedes cuando vieron esto? Es el derecho que se aplica no porque esté regido en una ley, sino porque es algo que se ha dado como una costumbre en los pueblos. Ok, Rosita, gracias, Rosita y compañeros. Y no sé si ustedes han visto en Quiché, en Totonicapán. Adelante, ingeniero, bienvenido. Buenas tardes. También es una forma rápida y eficaz de la solución de conflictos que en el derecho formal es un poco más complicado y prolongado. Y, y para las comunidades lo que les importa es un derecho rápido y cumplido, ¿verdad? Que el derecho formal no les puede proporcionar. Así es. Entonces, ¿por qué es importante el derecho o la importancia del derecho procesal como tal? Porque recordémonos que en Guatemala pues debe de ser una justicia pronta y cumplida, tenemos una justicia cumplida, más no pronto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la naturaleza o por qué la importancia de esto? Uno, porque limita el actuar, ¿ya? De tomar la justicia por su propia mano. Es decir, si viene Rosita y sabe que en su departamento, en su comunidad, a todas las personas que roban, los policías no hacen nada, ¿qué es lo que va a hacer Rosita con su comunidad? Mejor agarrarlos, quemarlos, amarrarlos y quemarlos, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes han visto, yo mencionaba Quiché, Totonicapán o Huehuetenango, cuando pasan en los medios de comunicación, que dicen castigaron a tal y los salen azotando con chicote y cuanta cuestión. Eso es la aplicación del derecho para ellos. ¿Y qué le dicen a los policías? Permítame que nosotros primero apliquemos nuestra ley y después ahí vean ustedes qué hacen. Y los azotan, los chicotean y toda la cuestión. Entonces, el Estado se tiene que ver forzado a actuar en esta manera porque tiene que limitar el derecho privado. Es decir, ojo, recordémonos que el interés general va a prevalecer sobre el interés particular
y el interés particular va a ceder sobre el interés general. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues obviamente el Estado tiene que intervenir porque obviamente necesita como Estado, como país, tener el control de esa aplicación, de las normas. Y esa aplicación de las normas se va a dar a través de los procedimientos regularmente establecidos en la ley. Y dos, también porque limita, ¿ya? Limita el uso de la fuerza y de abuso de esos derechos. Porque, por ejemplo, si vemos en una comunidad, ustedes creen que a un ladrón, o lo voy a poner un poquito más fuerte, y es un ejemplo que lamentablemente pasa cuando violan a niños y a niñas. ¿Ustedes creen que las comunidades ejercen el derecho de defensa? No, ahí de una vez los amputan, les pegan, porque obviamente, y como seres humanos, tal vez haríamos lo mismo si estamos viendo que a nuestros hijos les pasa eso. Pero como abogados tenemos que tener un Estado de Derecho y tenemos que tener en la mente, aunque yo quiera matar a este, no lo puedo hacer porque el que sea preso soy yo. Entonces ahí es donde debemos de ver específicamente la importancia del derecho de el trabajo o el derecho procesal como tal. Y pues obviamente gracias a esto de la importancia de la intervención del Estado como tal, es que se elimina la justicia privada, que es lo que estaba hablando, que el interés particular va a ceder ante el interés general, ¿ya? Y en teoría, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa con esto, ojo, estoy hablando doctrinariamente, porque van a decir algunos, este link está hablando un montón de cosas, porque en la realidad no pasa eso. Pero es el trabajo de nosotros venir y trasladarles a ustedes la doctrina, ¿ya? ¿Qué establece el artículo 1 y 2 de la Constitución? Alguien que me lo lea, por favor. Adelante, Rosita. Protección a la persona, el artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado organizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muchas gracias. Entonces, conforme la ley, por eso es que el Estado, o por eso es que la importancia del derecho procesal como tal, debe de aplicarse, debe de darse y debe de tomarse siempre en cuenta, ¿ya? Para poder vivir en un estado de derecho como tal. Si hablamos de la importancia, por lógica, ¿cuál es la naturaleza entonces? Si el Estado es el encargado de velar por esto a través de uno de sus tres organismos, su naturaleza va a ser eminentemente de derecho público. Ojo, derecho privado, derecho público, interés particular, interés general. En el derecho privado, el interés particular va a prevalecer sobre el interés general. Y en el derecho público, el interés general va a prevalecer sobre el interés particular. Yo creo que hay este ejemplo. Pero si viene Rosita y le dice a Jesús Arbizú, mire Jesús, yo tengo un terreno y se lo vendo en 2 millones de quetzales, perfecto, dice Jesús Arbizú, yo se lo compro. Bueno, le hago la regatea un poco, va, me lo dejan 1,5 millones y se lo compro. Pero al Estado no le va a interesar en cuánto, bueno, sí le va a interesar para efectos tributarios, pero me refiero a que no le va a interesar la negociación que hicimos Rosita y yo, porque es derecho privado. Pero si viene Teresita y me dice, mire Jesús, yo necesito que usted trabaje para mí y le voy a pagar 700 quetzales al mes. Y dice Jesús, bueno, tengo necesidad y lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Le dice el Estado Teresita, momento Teresita, usted se está mandando. Aquí usted está vulnerando los derechos de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un salario mínimo, hay derechos y garantías. Entonces, disculpe, pero el interés que usted tenga con Jesús en la relación contractual que tiene se ve limitado porque yo como Estado soy el garante y el que va a velar porque los derechos de ellos se cumplan. Entonces la naturaleza o el derecho de Jesús se cumpla.
Y entonces la naturaleza, el derecho procesal del trabajo es eminentemente pública. ¿Por qué? Porque interviene el Estado. ¿Por qué? Porque sus normas son de orden público y van a tener siempre la preeminencia sobre el derecho o el interés particular. ¿Cuál es el objeto del derecho procesal? ¿Ya? El objeto. ¿Quién va a aplicar el derecho procesal? ¿O quién creen ustedes que están llamados a aplicar? A aplicar y a tomar muy en cuenta el derecho procesal. Primero, obviamente, el Estado de Guatemala. Segundo, los jueces. Y tercero, los abogados que litigamos. O sea, prácticamente el Estado, en su función jurisdiccional, tiene que atender las siguientes situaciones, y aquí las elimino. En la solución, las enumero, perdón, en la solución de conflictos entre particulares y en los demás de estos con el Estado, es decir, reinstalaciones y cuanto proceso. En la declaración de la certeza de ciertos derechos subjetivos cuando la ley lo exija con formalidad para su ejercicio o reconocimiento. En el juzgamiento y sanciones de ilícitos penales, que es lo que hemos hablado. En la tutela de garantías constitucionales, ojo, frente a las leyes comunes y frente al orden legal de los actos de administración. ¿Qué es lo que pasa? Ya vamos a ver nosotros. ¿Y qué es lo que pasa si se emite una sentencia sin haberle brindado el derecho de defensa a la persona, o que de una u otra manera el extrabajador de Marla Adriana Aguirre la demande y dice Marla, bueno, a mí nunca me citaron, a mí nunca me notificaron nada, y ya le venga la sentencia que tiene que pagar 1 millón de quetzales? Inmediatamente nosotros presentamos un amparo porque obviamente se está violentando su derecho de defensa. Y ahí, como decimos coloquialmente, nos pega el amparo. Entonces, el derecho procesal como tal tiene que garantizar esa tutela de garantías constitucionales. No sé si me doy a entender, no sé si se entiende lo que quiero trasladarles. ¿Ya? Por eso es muy importante la naturaleza y el objeto de la aplicación del derecho procesal, y en el mantenimiento de las garantías individuales y los derechos que la Constitución y las leyes le garanticen. ¿A qué me refiero con esto? Que hay procedimientos preestablecidos, ya hay procedimientos en donde se dice, bueno, para poder despedir a una persona, conforme al artículo 379 y 380 del Código de Trabajo, ya lo vamos a ver en derecho colectivo, cuando una entidad está emplazada significa que no puede despedir porque de una u otra manera existe ya un conflicto colectivo de carácter económico social planteado. Ninguna persona puede despedir ningún trabajador, o ningún patrón puede despedir a un trabajador sin pedir la autorización judicial. Y si lo despide como tal, inmediatamente se puede presentar la reinstalación. Entonces, aquí, este derecho está garantizado por la Constitución y por el Código de Trabajo. Entonces, cuando hablamos del mantenimiento, significa a la tranquilidad que debe de tener el habitante de Guatemala, y a esa función verificadora, preventiva, no reactiva, que debe tener el Estado como tal, de que se garantice el Estado de Derecho. ¿Alguna duda de lo que acabo de hablar, jóvenes? Yo sé que esto es fácil, pero si tienen alguna duda, con toda confianza. Lástima que esto no se aplique al 100%, ¿verdad, licenciado? Porque sí, pues como le comentaba en el primer día de clases, aún estando en la municipalidad en la que yo trabajaba en Plaza, despidieron como unas 50 personas, y pues no pudo haber ninguna reinstalación, no hubo un proceso. Como le decía, también tuvimos la mala suerte de que un colega ahí se vendió hacia la municipalidad y recibió dinero para no seguir el proceso, ¿verdad? Mire, Rosita y compañeras, bueno, yo no sé si se vendió, o sea, pues ahí no me consta, yo me río pues porque lamentablemente los abogados somos los llamados a defender el derecho, pero lamentablemente somos los mal vistos y los más Fíjese que juzgados. hasta un video nos entregaron de cómo ellos estaban haciendo ahí sí que sus tratos, ¿verdad? Entre ellos. Y le dieron buen pisto por lo menos. Estoy bromeando, estoy bromeando.
Yo Hay creo que sí, porque para desistir de 30 personas, imagínense lo que iba a ganar con nosotros. Miren, eso es la injusticia, eso es lo que llora sangre. Pero ustedes, como nueva generación de abogados, les toca luchar y reivindicar esos derechos. ¿Qué es lo que pasa? Se me olvidó lo que les iba a decir, que tiene que ver con esto, pero sí, obviamente el derecho de trabajo, el derecho colectivo es muy, muy importante. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? ¿Qué es? Ya me recordé. Imagino que lo que usted dice, el despido de la MUNI, esto se da cada 4 años. Y miren, si alguno de los que está acá está en algún partido político, está militando o parte del comité ejecutivo, mi recomendación para todos ellos es que capaciten a todos sus candidatos a alcaldes y en la primera vuelta es que logren darle una capacitación a todos esos alcaldes que han logrado ganar para que apliquen bien el derecho de trabajo, porque cada 4 años vemos la misma vuelta. Ahorita, pues está tranquilo, pero ya van a ver ustedes a partir de finales de enero del próximo año, principios de febrero, cuando en todas las municipalidades, 340 municipalidades, en los 13 ministerios que ya están creando el ministerio 14, ¿cuántos son? Y ya están creando, proponiendo la creación del Ministerio de Planificación, cuando se den todos esos despidos masivos. Entonces, ¿quién es el afectado? Obviamente, inmediatamente uno, pero el Estado de Guatemala porque tiene que pagar daños y perjuicios. Entonces, creo yo que la capacitación y la socialización de estos derechos son muy importantes para el buen curso y para la buena ejecución de una administración. Y claro, las municipalidades se amparan en la autonomía, pero esa autonomía tiene una limitante y la limitante es cumplir con lo que la ley le envía. Nosotros como particulares únicamente, o más bien nosotros como particulares podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. La ley nos prohíbe matar. Va, la ley nos prohíbe pegarle a la gente, pero la ley nos prohíbe salir del país. A diferencia, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Más de eso ya no. Entonces, es un tema bien complejo y para eso, por eso es que miren, y ahí los insto y los motivo, esta carrera de la abogacía es una carrera muy bonita, muy bendecida y miren, una carrera que le abre puertas a uno. Ya van alrededor de 43,000 colegiados, ¿ya? Y lamentablemente hay unos abogados, no estoy hablando mal de mi gremio, jamás, pero hay unos abogados que no leen, desconocen los principios generales procesales del derecho del trabajo, del derecho como tal. La obligación de uno como abogado es asesorar al cliente y la obligación de uno como abogado es estudiar para qué asesoremos bien al cliente. Entonces, ustedes, Dios mediante, van a tener bastante espacio o bastante trabajo cuando se gradúen. Si hablamos un poco sobre los principios generales o los principios del derecho procesal en general, ya vamos a ver más adelante los principios del derecho procesal del trabajo, pero todos estos principios se aplican tanto al derecho penal, civil, mercantil, ya, y por ende al derecho de trabajo. Pero aquí vamos a encontrar ciertos principios. El primer principio es de interés público en el proceso. ¿Por qué interés público en el proceso? Porque lo que persigue de verdad un proceso como tal es garantizar la paz, la armonía y la justicia social y sobre todo la averiguación de la verdad. Ese es el objetivo o el tema de todo proceso. Si Rosita, espero que no sea así, demanda, un ejemplo, a su expareja, a su pareja o qué sé yo, por alimentos, el juez, ella tiene que decirle al juez, mire, no me ha pagado este ingrato. Y él tiene que decirle, sí, juez, yo ya le pagué. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con los recibos, con las boletas. Entonces, aquí el juez dice, bueno, usted no le ha pagado a Rosita, pues páguele pues, no sea así. ¿Por qué? Porque se está llevando a la verdad y se está aplicando obviamente la paz, porque está haciendo en paz, tal vez en armonía no tanto, pero se está aplicando la justicia, porque recordemos que los alimentos es un derecho que todos tenemos como tal. Luego viene el principio de carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado. Caemos a lo mismo. Únicamente se puede aplicar la ley
por procedimientos preestablecidos en la legislación guatemalteca, y por funcionarios debidamente acreditados. Aquí lo vamos a leer un poquito más adelante, pero alguien que me lea el artículo 203 constitucional, por favor. Vayan marcando estos principios porque son preguntas de privado y preguntas de exámenes. Adelante, Neurelki. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución Política de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponerles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchísimas gracias, Norelki. Ahí les recomiendo, si ustedes así lo consideran, que lo relacionen con el artículo 57 de la LOJ, voy a decir. Perdón, no es que sea Aragán, pero para ir resumiendo, la ley del organismo judicial. Aquí ya les estoy dando los tips para la integración de normas. ¿Verdad? Entonces aquí nos vamos al artículo 57 y el 57 lo pueden relacionar con el 203 constitucional. Entonces, principio de carácter exclusivo, es decir, lo que habíamos hablado, se limita el interés privado y se le da cierta manera de confianza ya al habitante para decir, bueno, por lo menos el Estado me va a juzgar o el Estado va a juzgar este proceso. Entonces, al final, y se le da esa participación al Estado como tal para que él sea el garante y él sea el que aplique específicamente la norma o el proceso. Principio de independencia de la autoridad judicial. Es lo mismo, es decir, se refiere ya o tiene que ver con una aplicación de la ley pronta y cumplida y corresponde al organismo judicial juzgar con exclusividad y con independencia, ¿ya? Todos los procesos. Por eso dice promover la ejecución, ¿ya? De lo juzgado. Ahí, cuando decimos promover la ejecución de lo juzgado, ya vamos a ver y se recordarán ustedes de mis palabras cuando lo veamos en el juicio ejecutivo laboral. ¿Ya? Entonces, de esa cuenta, ¿ya? El juez no puede estar supeditado, no puede estar constreñido o no puede estar amarrado, como decimos, a una decisión o a otro órgano otro órgano de Estado, como por ejemplo organismo legislativo, como por ejemplo organismo ejecutivo. Claro que la Constitución regula varios aspectos en cuanto a la elección de magistrados, que esos son otros temas que hay que hablar, pero estoy hablando eminentemente del derecho procesal como tal. ¿Me explico? Después viene, que tiene que ver con lo mismo también, es el principio de imparcialidad de la función jurisdiccional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablo del principio imparcial de la función jurisdiccional, me refiero exclusivamente a la obligación, ¿ya? La obligación que tiene el juez de ser imparcial en la ejecución o en el juzgamiento de dicho caso. Es decir, están los impedimentos, recusas y recusaciones, o excusas y recusaciones. Si viene Rosita, y muy profesional podrá ser, y ya tiene sus estudios, sus especializaciones, juez de carrera, pero si se somete a su conocimiento un caso en donde está involucrado su hermano, ¿cómo creen ustedes que va a resolver Rosita? Por lógica, va a resolver a favor, ¿ya? Pero si viene Teresita, y es un ejemplo, Teresita, espero que no pase eso, pero si viene Teresita y ya superó la ruptura de su primer pretendiente que la hizo llorar, la hizo sufrir, y gracias a eso conoció al amor de su vida ahorita, pero cuando llega al juzgado, este ingrato se recuerda a Rosita que fue el que la hizo llorar y sufrir. ¿Cómo va a juzgar Rosita, Teresita? Eso pasa mucho. Entonces,
Por eso es que se da el principio de imparcialidad y por eso es que ustedes como abogados tienen que estar, como decimos, pilas, viendo si el juez no tiene relación alguna con alguna de las partes. Porque si en cualquier momento el juez tiene relación con alguna de las partes, inmediatamente lo recusamos. Por eso es que ustedes el ejercicio de profesión liberal van a poder recusar a cualquier funcionario judicial con el solo hecho de demostrar que existe una conexión. ¿Me explico? Posteriormente a ello, viene el principio de igualdad de las partes ante la ley procesal. Aquí existe mucha discrepancia en cuanto a el principio de tutelaridad que tiene que ver el derecho de trabajo. Yo les digo, es que no es que exista una debilidad entre patronos, lo que existe es que sí, la ley le da un derecho preferente al trabajador por ser de una u otra manera la parte más débil de la relación laboral. Sin embargo, a todos se les da el derecho de defensa. ¿Ya? Por eso es que se regula el artículo 4 de la Constitución, derecho a igualdad, y también este principio regula que, ¿ya?, las partes durante el procedimiento, el transcurso, el desarrollo del procedimiento van a gozar de iguales condiciones y aspectos en el debido proceso, en su defensa, ¿ya? O sea, todos tienen derecho de defensa, todos tienen derecho a réplica, todos tienen específicamente ese derecho de tener la igualdad. En estos aspectos, pues en estos principios, si tienen alguna duda, me meto a trabajarlo más a fondo, pero pues no, o sea, los estoy explicando no a grosso modo, pero sí un poco más técnico para que ustedes puedan irlos digiriendo, pero no son tan complicados de explicar. Después vemos el principio de necesidad de oír a la persona sobre la cual se va a surtirse la decisión. Este principio radica en que la sentencia proferida dentro del proceso solo puede afectar a las personas que fueron parte en el mismo. Es decir, la diferencia de una ley a una sentencia, ¿cuál es? ¿Se recuerdan ustedes cuando el presidente en estos tiempos de pandemia que vivimos emitían los acuerdos gubernativos? Salud, Teresita. Emitimos los acuerdos gubernativos del estado de excepción o el toque de queda que él emitió. Él era, o esto era para todos los habitantes de la República y se tenía que cumplir obligatoriamente. Una sentencia solo va a afectar a las partes, no a todos. Claro que esa sentencia ya la tomamos en cuenta para alguna referencia de un caso similar que tenemos, pero el principio de necesidad de oír a la parte sobre la cual va a surtirse la decisión, es decir, que solo se va a aplicar esta sentencia a las partes o a las personas que fueron parte en el mismo derecho, ¿ya?, de necesidad de oír a la persona. Principio de publicidad en el proceso. El proceso es público para las partes. Aquí existe mucha confusión cuando dicen es que los procesos son públicos. Sí, pero ¿qué garantía va a tener Rosita y Génesis si su proceso se anda ventilando y cualquiera lo puede conocer? Claro, el proceso es público para las partes, pero Rosita debe de tener, Teresita y Ana y Alan y Rudy y Norelki deben de tener la certeza y la seguridad de que su caso solo va a ser conocido por el juez, los oficiales, el comisario y el pasante que está ahí en la audiencia, porque pues por los acuerdos que se hacen hay pasantes, y por los abogados y las partes. Entonces, si es un principio, ¿ya?, en donde debe de ser específicamente uno público para las partes, pero también debe de ser transparente. ¿Y cuál es el principio de publicidad? Del artículo 332 al artículo 365, 366 del Código de Trabajo, está todo el desarrollo del juicio ordinario laboral. Es decir, que en el transcurso de todo el proceso no deben de existir procedimientos ocultos. Todos los abogados debemos de conocer específicamente, ¿ya?, lo que pasa o lo que viene. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han ido a alguna audiencia alguna vez. No. Aún no, licenciado. Bueno, yo les voy a compartir un link de la audiencia, pero yo les voy a compartir un protocolo de la audiencia. Entonces, ustedes van a su primera audiencia.
y vienen y leen todo el protocolo. Entonces, o uno ya se siente tranquilo, bueno, entonces el juez primero va a decir A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el juez al principio hace otra cosa que no está en el proceso? Ustedes vienen y presentan su recurso de nulidad por infracción a la ley o por vicios en el procedimiento, va a depender. Porque ustedes ya llevan la creencia de cuál es el proceso o ya tienen la vehemencia de cuál es el proceso. Entonces, no pueden darse procedimientos ocultos, ¿ya? Ni eminentemente sentencias o fallos sin haber sido escuchada, oído la persona en proceso legal correspondiente. Esto no tiene mayor aspecto que explicar. El principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Únicamente el juez va a hacer lo que la ley le permite y debe de aplicar todos los procedimientos. ¿Se recuerdan ustedes cuando en la clase pasada hablamos que un juez no va a crear derechos, sino va a declarar derechos? Pues bueno, ¿se recuerdan ustedes de eso? Más. Bueno, pues este aforismo, esta premisa que yo les decía, es un principio del derecho procesal. Es decir, el juez en su sentencia no crea derechos. El juez en su sentencia declara derechos. Por eso es muy importante que tengamos claro la diferencia entre derecho sustantivo, subjetivo y derecho procesal o adjetivo. Porque el juez en el derecho procesal o adjetivo va a aplicar las normas del derecho sustantivo. Entonces, si se logra demostrar que Carla fue despedida sin justa causa, por lo tanto le corresponde el pago de la indemnización y el pago de los daños y perjuicios. El juez va a declarar un derecho hacia Carla que ya esté previamente establecido en una norma. ¿Me explico? Eso está fácil, yo lo sé. Principio de verdad procesal. Este principio, pues obviamente, tiene que ver mucho con dos aspectos. El primero, uno ante el juez tiene que decirle la verdad. Muchos dicen es que es el derecho de defensa. No se trata de derecho de defensa, se trata de que el juez está para averiguar la verdad. ¿Ya? Y al final, el juez va a emitir una sentencia con base a lo que él logre encontrar y demostrar dentro de un proceso. Por eso es que en el derecho, ¿cómo se demuestra todo? A través de la prueba. Rosita viene y dice, es que Jesús me despidió y bla, 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 y es aquí, es allá, y me trató, trabajé 30 años con él, me trató, me sacó y no me pagó indemnización, y podrá alegar Rosita lo que quiere. Y le digo, pues mira, aquí está la firma de Rosita, pues, le pagué su indemnización. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Bueno, pues aquí, ¿quién me está mintiendo? Y mándale una cifra a ver si es la firma de Rosita, y resulta que sí. Entonces, él va a emitir su sentencia con base a la verdad procesal. Y aunque Rosita le dijo A, B y C y es la trabajadora, y mi recibo, mi finiquito, están de verdad con la firma de ella, entonces el juez va a decir, entonces, disculpe Rosita, que está alegando usted, o que está invocando. Ese es el tema. Y principio de cosa juzgada. ¿Qué es la certeza jurídica, jóvenes? ¿Jóvenes están ahí? ¿Qué es la certeza Buscar jurídica? la verdad, ¿Qué manda? buscar la verdad. Sí. Es un derecho a ser protegido por la ley cuando firmas a un contrato de compraventa de bien o por la adquisición de un servicio. Ok, gracias, Samuel. Cuando yo les digo a ustedes certeza jurídica, ¿a qué se refieren? Así de Martina. Entre tantos, es la seguridad que vamos a tener o la legitimidad o la tranquilidad que vamos a tener
de que vamos a tener, valga la redundancia, un juicio justo. Estamos hablando de certeza jurídica. Por ejemplo, si viene Carla y me demanda por derecho de trabajo y se da en el procedimiento de que de una otra manera ella mentía, ya, y el juez declara sin lugar su demanda, Carla no puede venir a decir, bueno, como este juez ya me dijo que no, ahora me voy a ir con el otro. Y como el otro juez me va a decir que no, me voy a ir con el otro. Y va a pasar por los 16 jueces, tal vez hasta que el que le diga que sí. No, por eso es el principio de cosa juzgada y por eso está la excepción de cosa juzgada. Es decir, juez, este caso ya fue conocido por A, B y C. Por eso es que se limita y por eso es que es importante la certeza jurídica. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muchas gracias, Ana. Aquí vamos a ir avanzando un poco rápido porque obviamente ya tenemos los principios generales del derecho procesal, pero ahora tenemos los principios informativos. Los principios informativos son esos principios, tal y como lo establece, que obviamente informan al juez, ya principios propios del derecho procesal del trabajo. Aquellos eran principios del derecho procesal en general, y aquí ya vemos los principios informativos que informan al juez correspondiente. Esto es un poco de doctrina más que todo. Cuando hablamos de principios informativos, esto pues no lo quiero explicar tanto porque ahí vimos el protector o tutelando a los trabajadores, que eso lo tienen claro ustedes, ¿verdad? Sí, espero yo. Economía procesal, pues obviamente que todos los procesos deben ser lo más o lo menos oneroso posible. El de concentración, que en el menor número de audiencias se deben dar la mayor cantidad de años. Impulso procesal de oficio, es decir, no es un derecho rogado como el derecho civil, sino el derecho de trabajo va de la mano. Y con la primera presentación del memorial que uno realice, pues obviamente ya el juez viene y realiza todos los pasos. Publicidad, ya lo hablamos. Ojo, apréndanselo, por favor. Oralidad. Apenas llevamos 3, 4 clases, creo yo, y espero yo que cuando finalicemos la clase ya pueda escuchar y ya estén todos motivados para hablar. Pero la oralidad es un tema muy importante. Al que no le guste hablar en público va a tener que acostumbrarse para efectos de las audiencias. Porque en el derecho de trabajo, uno de sus principios es la oralidad. Y recordémonos que lo escrito es la excepción. La regla general es la oralidad. Por eso es que, qué pena, pero ustedes han escuchado que yo insisto en que hablen, pero es por lo mismo. De sencillez o de poco formalista. Ojo, no regula antiformalista. Ya explicamos eso, ¿se recuerdan? Sí, Mazo. Sí, sí, licenciado. Ok, ¿y quedó claro? Sí, licenciado. Ok. De investigación o averiguación de la verdad material histórica. Es decir, esto tiene que ver mucho con el principio de primacía de la realidad. ¿Se recuerdan ese principio de primacía de la realidad que regula qué? O el principio de realismo, que no importa qué se firmó en el documento, lo que el juez va a ver es específicamente lo que pasó en la realidad. Y supongamos que esto que está acá es el contrato. Entonces el juez lo que hace es extraer de ese contrato todos los elementos que se dieron en la realidad y los pone acá. Y si en la realidad se dieron los elementos de la relación laboral, aunque el contrato diga que es un servicio, es una prestación de servicios técnicos, si la realidad es otra, el juez se va a ir por una declaración del derecho de trabajo. De investigación, de flexibilidad en cuanto a la carga y valoración de las pruebas. Ya lo hablamos que, obviamente, la inversión de la carga de la prueba la tiene siempre el patrono. Sin embargo, sí hay jurisprudencia en cuanto a la carga de la prueba que debe demostrar el trabajador. Uno, cuando demande, tiene que demostrar que existió una relación laboral. Dos, debe demostrar que cuando esté reclamando ventajas económicas. Y tres, cuando esté reclamando específicamente la jornada extraordinaria. Y el de adquisición procesal, pues que eso pues, no tiene mayor explicación en cuanto a la manera de trabajo. La autonomía como tal. ¿Por qué creen ustedes que el derecho de trabajo y el procesal de trabajo es autónomo?
porque no depende de otras ramas del derecho. Así es, Josué. ¿Alguien más? Porque está establecido en el Código de Trabajo. Ok, gracias, Rosita. ¿Alguien más? Para ser autónomo debe de tener sus propios principios, doctrinas, normas, instituciones. Entonces, claro, que todos se dan de la mano porque vamos a ver la relación del derecho de trabajo, el procesal del trabajo, con otras ramas del derecho. Pero para eso, y me voy a permitir leer lo que establece acá, el campo en que actúa el derecho procesal del trabajo es extenso y a medida que se desarrollan y complican las relaciones obrero-patronales, interorales o interpatronales tiende a extenderse mucho más, ameritando una disciplina jurídica especial que las regule. Por eso es que vemos específicamente que en el derecho, así es Ofelia, porque maneja su propia doctrina, y ahí me refiero específicamente a las jurisprudencias. Dos, ya vamos a explicar en su momento el control constitucional y el control de convencionalidad. Y tres, el derecho de trabajo como tal, hablando de un punto de vista colectivo, recordémonos que los pactos colectivos son ley entre las partes y por lo tanto tienen carácter de ley profesional. ¿Ya? Entonces, acá, en esa autonomía como tal, el derecho procesal del trabajo es un derecho autónomo, puede actuar con autonomía, porque tiene principios, doctrinas, normas, instituciones y regula procesos específicos para la aplicación de el mismo derecho como tal. Concepto y definición. Aquí está, no lo apunten o si quieren apúntenlo, porque en el examen se les pregunta con sus palabras, dígame qué es derecho procesal del trabajo. Y cuando les digo con sus palabras, me recitan esta definición. Ojo, somos 105 conectados en la plataforma. Cuando en el examen les pregunte, por favor, diga con sus palabras qué entiende usted o qué comprende usted por derecho procesal del trabajo. No me van a copiar esta definición, por favor. Siempre lo repito en todas las clases, espero ustedes sean la excepción, no me voy a dar por vencido. Y siempre hay un 80% que me contesta esta definición. A mí me interesan sus palabras, me interesan los análisis de ustedes, ¿oye? Entonces ahí está la definición, que es el conjunto de principios, instituciones y normas instrumentales que tienen por objeto resolver los conflictos surgidos con ocasión del trabajo, es decir, individuales y colectivos, así como las cuestiones voluntarias, organizando para el efecto la jurisdicción privativa del trabajo y previsión social. Cuando hablamos de jurisdicción privativa del trabajo, nos referimos a la aplicación de la norma por jueces eminentemente en derecho del trabajo. Eso ya lo vamos a ver en el 103 de la Constitución. ¿Alguna duda de esto que está viviendo? Licenciado, yo sí tengo una duda cuando dice que en la autonomía, dice que tiene un método propio. ¿Cuál es en sí el método que utiliza el derecho procesal? El derecho procesal, cuando nos referimos al método propio, se refiere a que tiene sus propios características, sus propios procedimientos y sus propias normas. Y dos, hablando del derecho procesal del trabajo como tal, el método propio estamos hablando que es esa jurisdicción privativa. Entonces, cuando nos referimos al método propio, es decir, recordémonos un poquito la historia, no podemos venir y juzgar el derecho de trabajo como un derecho civil. Y por favor, Ana, que me preguntó, vayámonos, eso lo quería explicar después, pero al final es aceptable ahorita. Vayámonos al segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución, por favor. ¿Están ahí? Sí, Lick. Alguien que me lo lea, por favor, segundo párrafo del 203. Adelante, Miriam. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.
y nos vamos a leer el 283 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes competen juzgar y ejecutar lo juzgado. Muchas gracias, Nixon. Muy buena tarde. Es decir, Ana, cuando nos referimos a sus propios métodos, se refiere a que se va a respetar los propios procedimientos que establece la jurisdicción privativa a través de el Código de Trabajo. Es decir, se respeta el procedimiento ordinario laboral, es decir, se respeta la libre aplicación de los principios en materia laboral y se respeta la carga de la prueba. No sé si me va a entender, Ana, si está por ahí. Sí, licenciado. Sí. Muchas A gracias. eso nos referimos. Ok, gracias. La naturaleza, pues obviamente ya la vimos, ¿verdad? Que es eminentemente de derecho público. Y pues obviamente aquí está más desarrollado en cuanto a lo que regula el artículo 14. De esa cuenta, es que ya vemos y trabajamos la relación del derecho procesal del trabajo con otras ramas del derecho. Aquí, pues obviamente es un hecho notorio lo que yo voy a comentarles. Yo les supliqué que ustedes lo pudieran leer, pero la relación como tal del derecho de trabajo, el derecho procesal del trabajo, el derecho constitucional es eminentemente de la mano, porque recordémonos que estando nosotros en un Estado de Derecho, nos basamos por una pirámide kelsiana, que es la que creo que nos vamos a morir y va a seguir vigente. Sin embargo, la relación de derecho procesal del trabajo con el derecho constitucional, recordémonos que no tomando en cuenta esos aspectos del principio de indubio pro operario, siempre vamos a regirnos por lo que establece el derecho constitucional. Y esta relación, pues obviamente la encontramos en el artículo 12, 28, 29, 103, 106, 203, 204, 211. Y también principalmente la vamos a encontrar en el artículo 102 de la Constitución. ¿Ya? Entonces, aquí pues obviamente está todos los aspectos de que las relaciones laborales deben de ser conciliatorias y tutelares, la jurisdicción privativa y la renunciabilidad. Entonces, y obviamente el tema de la juridicidad, 221 en la Constitución. Pues a raíz de eso es que el derecho de trabajo siempre se va a relacionar con el derecho constitucional. La relación con el derecho de trabajo sustantivo, que es lo que habíamos hablado, pues obviamente que este derecho procesal, y por eso les pregunté al principio si tenían ustedes clara la diferencia entre el derecho adjetivo y el derecho sustantivo, es que obviamente el derecho procesal o el derecho adjetivo es el que lleva a culminar o va a ser la realidad, ya las normas que están plasmadas en el derecho sustantivo. Es un tema muy importante, no lo pierdan de vista, por favor, compañeros. Con el derecho procesal civil, pues obviamente su génesis y su nacimiento en el derecho procesal civil. Ya lo leímos en el 326 del Código de Trabajo. Con el derecho procesal penal. Aquí hay un tema muy importante. Entra a ver lo que se denomina el derecho penal laboral, es decir, juzgamiento de faltas, es decir, procedimientos. Ojo, no confundir un procedimiento que se da por la vía penal con el derecho procesal o el derecho penal laboral, porque el derecho penal laboral lo que regula es específicamente la aplicación de sanciones y procedimientos cuando exista alguna acción por parte del trabajador. No sé si me voy a entender. Y la relación con el derecho administrativo. Esto pues obviamente es un hecho notorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la relación de derecho administrativo es ante quién se solicita la inscripción eminentemente de los sindicatos. Compañeros. A la Inspección General de Trabajo. Sí. Gracias, Norel. ¿Y alguien más? Ante la Dirección General de Trabajo. Ricardo.
Así es, vamos solo para conocimiento conforme a no sé si tuvieron la oportunidad de meterse a la página del Ministerio de Trabajo y descargar el organigrama. De conformidad con la legislación, la inscripción de los sindicatos va específicamente a la Dirección General de Trabajo. Y la inspección obviamente está encargada de, conforme al 278, de darle cumplimiento a las leyes. Pero en el artículo 280 encontramos cuándo va a ser tenida como parte la inspección. Entonces, ¿por qué con el derecho administrativo? Porque su relación va de la mano con el derecho, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y dos, que son procedimientos específicos que se deben de cumplir para la aplicación de dicha norma. Entonces, por eso es la importancia de la relación del derecho de trabajo con el derecho administrativo. ¿Alguna duda de lo que acabo de ver, jóvenes? No, licenciado. Gracias, Ana. Bueno, hoy como estuvieron bien portados o callados, o no sé si estuvieron ahí en la pantalla, yo espero que sí. Siendo las 17 horas con 5 minutos, vamos a dejar la clase por aquí porque en la jurisdicción privativa sí me voy a extender un poquito, porque vamos a hablar específicamente entre diferencia de jurisdicción y competencia, si lo tenemos claro, si lo pueden leer para la próxima clase, se los voy a agradecer, ¿ya? Y si tienen alguna duda, pues obviamente a las órdenes. Para los que no se han presentado,